que vienen de mucho antes. Vamos a analizar las cosas que pasan en el Pentateuco y lo primero que llama la atención es que pero normalmente siempre salen estos números, numerología pura y dura, que se comparte con otro tipo de religiones, de constelaciones, de muchas cosas que vienen de mucho antes. Vamos a analizar las cosas que pasan en el Pentateuco y lo primero que llama la atención es que Dios creó la corte celestial, ¿vale? Entera, y se le reveló la mitad. O sea, le salió... Dios estaba allí solo en el universo y dijo, bueno, pues voy a hacer una corte celestial, ¿vale? Antes de crear nada. Y la mitad de la creación se le reveló. O sea, uno se sublevó y hubo un montón de ángeles que le siguieron. Y parece mentira que es tu primera creación, ¿vale? O de lo primero que creas, que se te revele la gente y que te anime a seguir creando cosas que luego ya vemos cómo ha acabado la cosa. O sea, lo primero... Ahora, como les decía al inicio del video, no me molesta, no me enoja, de hecho. Hasta para hacer... No llamaría burla, pero hasta hacer sarcasmo se tiene que tener un toque, ¿no? Se tiene que hacer con altura y desde mi punto de vista Emma lo hace, ¿no? De hecho, hace muy ameno el video con sus comentarios, pero como digo, comete errores como que pues, ¿por qué seguir intentando si se te revelaron, no? Dios no sigue intentando, él tiene misericordia, Él tiene misericordia de nosotros. Y la gracia que sobreabunda, que misericordia y gracia son cosas diferentes, pero en los testigos de Jehová se ve como una sola cosa, no entienden ni la gracia ni la misericordia. Dios no siguió intentando crear más hombres o mujeres antes o después de Adán y Eva, porque ya vamos a hablar de Lilith, ¿no? Que va a mencionar. Pero le sale rana y él sigue intentándolo en una cosa que le va a salir aún peor. Pero él lo sigue intentando. Él tiene fe en que le va a salir bien. Él lo continúa intentando. Es como YouTube Music, que siempre que te metes en YouTube te pregunta si quieres YouTube Music. Por mucho que le digas que no, siempre lo seguirá intentando. Vamos a hablar de algo que no aparece en la Biblia normal porque fue totalmente expulsado esta historia, y es la historia de Lilith, ¿vale? No sé si la conocéis. Lilith Que dice que no aparece en la historia normal. ¿A qué te refieres con historia normal? ¿No? Aquí es donde se necesita crítica histórica, pero con bases, ¿no? Mucho que le digas que no, siempre lo seguiré intentando. Vamos a hablar de algo que no aparece en la Biblia normal porque fue totalmente expulsado esta historia, y es la historia de Lilith. De hecho, el mismo argumento que les di a mis amigos católicos para demostrarles que la Iglesia Católica no escribió la Biblia, por más que Luis Toro les diga, ¿no? Es el mismo argumento que le da Listrobel o más bien que el erudito le da a Listrobel, porque Listrobel era ateo, ¿no? De que Listrobel le pregunta, ok, ¿y qué hay de que han quitado partes de la Biblia que no les convenía, ¿no? Hay una falta de conocimiento histórico que se puede corroborar en cualquier, o sea, de todos los textos antiguos, no hay ningún libro que tenga más copias originales, escuchen lo que digo, copias originales que la Biblia. O sea, los primeros escritos, por ejemplo, de Alejandro Magno, 800 años después de su muerte, ¿no? Empiezan a aparecer. Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Y nadie pondría en duda que ni Aristóteles ni Alejandro Magno existieron. La Biblia, a lo mucho, la mayoría de los eruditos dice que después de 30 años, pero supongamos que no, a lo mucho, ¿no? Lo más lejos que se escribió después de la muerte de Jesús, el primer texto, 60 años después de su muerte, contra 800 años, ¿no? Y aquí estamos hablando de confiabilidad. Sí, y este ejemplo lo he dado muchas veces para que pues les dé un poco en el hígado a mis queridos pirianistas de Hueso Colorado, por eso uso este ejemplo, no por ningún otro motivo, ¿no? Pero si yo hoy en día quisiera reescribir la historia, ¿no? Y como loco me pongo a decir que 2024 el presidente de México es Enrique Peña Nieto, pues yo sería un tonto, porque cualquiera me podría refutar y decirme, oye, cabezón, mira las noticias, mira, el presidente se llama Andrés Manuel López Obrador.
Yo no podría cambiar y quitar cosas de la historia ni de libros sabiendo quién es el presidente actual. Bueno, lo mismo sucede, y lo estoy resumiendo bien rápido, viene un capítulo, les leí, el que quiera entender más de esto que estoy hablando, ve el video que se llama con la pregunta, ¿la Iglesia Católica escribió la Biblia? El libro de Lee Strobel nos responde, ¿no? Porque el católico, desde otra perspectiva, cree que la Iglesia Católica fue la que decidió qué libros iban a hacer, ¿no? Los de la Biblia. Tenemos Biblia gracias a ellos, ¿no? Falso. Los primeros cristianos, la iglesia primitiva, ya sabía qué libros pertenecían a Pablo, a Pedro, a Juan. Ellos ya sabían, ¿no? Y esta historia de Lilith del Antiguo Testamento todavía aún mayor. Los escribas y fariseos, o sea, eran tan estrictos, tenían sus cosas, su teología, estaban mal, estaban equivocados, pero gracias a la precisión, a la religiosidad del escriba, es que hoy tenemos esa confiabilidad, hablando del Antiguo Testamento, ¿no? También en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no es que los quitaron, Rincón de Mar no puede dar una sola base, todas son, pues, alusiones lógicas, no sé, ciertos creencias, ¿no? Porque es una creencia, al final, aunque sea ateo o gnóstico, él cree que esos libros los quitaron del Antiguo Testamento, la historia de Lilith, ¿no? Que fue removida. No, la historia de Lilith era una historia conocida, una fábula que se conocía, que nunca estuvo en el Pentateuco, nunca ha estado esa historia. Entonces no fue que sacaron, simplemente esa historia nunca existió. Ahora, de nuevo, querer usar la historia de Lilith, que no está en la Biblia, pues ya se sale un poco del título de Fumadas de la Biblia. En todo caso, serían fumadas de las fábulas de los judíos, ¿no? Pero no fumadas de la Biblia. Entonces, este es un hombre de paja, no Emma, sino el argumento que está armando. Yo no necesito defender la historia de Lilith, porque esa historia ni siquiera está en la Biblia. ¿Vale? No sé si la conocéis. Lilith se supone que fue la primera mujer de Adán, que vino antes que Eva. Según este mito, el mito de Lilith, Lilith se peleó con Adán por el tema del sexo, porque no. Y de hecho así se conoce, es un mito, ¿no? Y el mundo antiguo usaba los mitos y leyendas para tratar de darle explicación al mundo, ¿no? Los griegos lo hacían, los judíos también, porque no, la historia de Lilith es una historia mitológica que nunca fue creída como una historia cierta, ¿no? Como decir, o sea, por ejemplo, a mí me decían cuando era niño, yo veía y se veía un conejo, entonces me decían que alguien subió, entonces, pero como niño, incluso como niño, sabías que eso no era la verdad, o sea, era una historia muy bonita que escuchabas, pero no era una manera de tratar de explicarte por qué se veía eso, ¿no? A ver, tengo aquí unos comentarios que no he leído. Antonio Nariño Álvarez, saludos cordiales saludos cordiales de Antonio Nariño Álvarez de Perú. Cristiano Imprudente, muchas gracias por este maravilloso directo. No, gracias a ustedes por conectarse. Saludos hasta Perú, al Machu Picchu. Gracias por conectarse. Dice Ángel CRC, la supuesta primera esposa de Adán. Sí, de hecho, ajá, claro, en esta mitología, supuestamente Lilith era la esposa de Adán, ¿no? Yo recuerdo esta historia, la leímos en la preparatoria, ¿no? Decía la de la pubis de fuego, ¿no? Así se le llamaba. Y ella supuestamente se cansó de que Adán se subía sobre ella, y sí, así lo menciona pues la historia o el mito, que no, esa posición que algunos suponen que era la del misionero, entonces donde ella se cansó de ser oprimida. Es más un levantar la voz feminista, ¿no? Esta historia. La supuesta primera esposa de Adán, donde para los ateos o gnósticos pues les calza muy bien, porque entonces se supone que Dios se equivocó y no, entonces ella se convirtió como una especie de arpía, ¿no? Con cola y con alas, y se robaba a los niños, y entonces ella se rebeló contra Dios, y entonces por eso entró. Desde ahí explican el pecado, pero repito, si el video se llama Refutando las fumadas de la Biblia, ¿no? Estás hablando de fumadas que no son de la Biblia. Pero bueno, perdón Ángel, decías, la supuesta primera esposa de Adán, por eso es una fábula judaica,
exacto, como dijo Pablo, y que no se encuentran ni siquiera en los deuterocanónicos. Claro, claro, pero ellos, si tú le dices, si tú le preguntas a un testigo de Jehová, si tú le preguntas a Emma, probablemente no sepa ni qué es un deuterocanónico, ¿no? Por eso está el libro Deuteronomio, que deuto se llama segunda, ¿no? O por ejemplo, en el caso de Deuteronomio, segunda ley, o segunda vez que se da la ley. Dios les dio la ley en Éxodo, ¿no? El pueblo falla, Moisés se enoja, quiebra las piedras, Dios le tiene que volver a repetir la ley de Deuteronomio. En este caso, deuterocanónicos es segundo canon, que mis amigos católicos pues tienen ahí a sabiduría, cantares, no, a sabiduría, a macabeos, pues, a todos esos 7 libros que ningún judío acepta y precisamente gracias, pareciera que me desvié, pero gracias a ese comentario, Ángel me hace recordar que precisamente lo que le demuestra a Emma y le hace ver que esa historia nunca estuvo en la Biblia, también le hace ver a mis amigos católicos que sus libros deuterocanónicos jamás estuvieron en el Antiguo Testamento. El judío jamás lo sacó de ahí, amigo católico. ¿Por qué? Porque esos libros jamás estuvieron, ¿no? Y les repito, Jesús era judío, no era católico, y él en todas sus referencias habló de David, habló del libro de Proverbios, o sea, no dijo libro Proverbios, no, porque así no se llamaba, no estaba dividido así, pero hizo referencia a Moisés, o sea, hizo referencia a todos los libros que los protestantes tenemos. Jesús no se le olvidó ninguno. En cambio, no menciona en ninguna ocasión Jesús ni a Macabeos, ni hace referencia a las historias que vienen ahí de un ángel diciéndole a alguien que haga un tipo de brujería, sacándole el hígado a un pez o sea, son libros históricos, son muy buenos, ¿no? Yo tengo Biblia católica, me gusta de vez en cuando leerlos, pero los leo como leo a veces libros no cristianos para documentarme, para saber de qué son. Te puedo decir que conozco mejor esos libros que los católicos con los que yo me rodeo. No estoy diciendo que sé más de esos libros que cualquier católico, simplemente que los conozco mucho más que los católicos de mi círculo social, ¿no? Este, bueno, dice derribando argumentos falsos. Los, oye, me gusta ese nombre de tu canal, no sé si me suena como que fuera, eh, obviamente es apologista, pero no sé si es hacia los testigos, hacia en general, o me gustaría conocer un poco más. Déjenme colocar de nuevo por si alguien quiere subirse aquí al en vivo, dar algún comentario, decir algo, ¿no? En vivo, bienvenido, ahí dejo el, el link. Pero bueno, perdón, se me perdió. Dice, los cabalistas judíos analizan las escrituras hebreas de la Biblia valiéndose de un tipo de numerología, la gematría, que asigna un equivalente numérico a cada letra, de ahí viene esa influencia. Interesante dato, no lo sabía, pero la numerología que voy a darles al final es una numerología bíblica, y me voy a explicar al final, ¿no? Porque por ahí algunos pueden pensar que ya ando con esas numerologías, ¿no? Del tarot y no, nada que ver, nada que ver. Ángel dice, así es, todos los libros antiguos de la historia de la humanidad, no hay un libro con tanta cantidad de copias y más antiguas y cercanas cuando se escribieron que la Biblia y más el Nuevo Testamento. Claro, en especial, no hay una obra literaria, o al menos la mayoría de los eruditos, incluso no cristianos, reconocen el libro de Lucas, una obra literaria hermosísima. O sea, Lucas, y no es que uno esté menospreciando al Evangelio de Mateo, el libro de Marcos, que algunos dicen que debería ser como el Evangelio de Pedro, porque lo que Marcos escribió lo escribió de Pedro, así como pues el libro de Lucas lo escribió por lo que Pablo le platicaba, pero de todos ellos, de todos los apóstoles y discípulos mencionados, Lucas es el más letrado, era médico, entonces su manera de escribir, de redactar, pues se ve. O sea, se ve la pluma, se ve la preparación
Entonces es un libro muy, muy, muy bonito. Lilith dice, derribando argumentos falsos, Lilith es una leyenda del folclore judío, claro, es del folclore judío, ¿no? Ningún judío trataba de darle una validez etimológica o profética o histórica, ¿no? Era eso, era folclore judío. Es como que pasaran 1000 años y dijeran que los mexicanos creíamos en La Llorona, ¿no? No sé si están relacionados con esta historia, ¿no? Porque curiosamente, en cada lugar donde hay un arroyo, o así, yo viví en un lugar donde había un canal cerca, pues, y decían que ahí aparecía la Llorona, y en otro lugar, mira, ya puse a alguien ahí como el coco de los mexicanos, exacto, ¿no? Es yo estoy más con lo de la Llorona, ¿no? Que supuestamente a donde uno se iba a vivir, ahí se aparecía la Llorona, ¿no? Dice, derribando argumentos, una etimología popular deriva de la canción de cuna Lilith Abi, en hebreo Lilith Bete. En la tradición judía, Lilith era un demonio, así es, que se creía que robaba las almas de los niños durante la noche. Si lo mencionamos hace rato, ¿verdad? Dice José Aarón, ¿qué hay del mito del diluvio de Gilmesh, sumerio, que luego los hebreos adoptaron para sí y que hoy los cristianos conciben como una realidad absoluta? Buenísimo comentario, Aarón, gracias por ese comentario. Estoy aquí con un montón de cables. Ahorita voy a dar unos minutos para ir por ese libro. Tengo un libro sobre el diluvio. Rápidamente, o sea, mi intención no es tampoco... me encantan estos live porque me hacen como que anotar temas que me interesaría hacer un video y ese es uno, porque el argumento del no creyente o del escéptico es muy bueno y muy interesante, ¿no? Es, hey, ¿qué hay del mito del diluvio del libro sumerio, ¿no? Que dice que luego los hebreos adoptaron para ellos mismos, ¿no? Y José Aarón hace la afirmación de que los cristianos ahora lo concebimos como una realidad absoluta. Para empezar, no sé, José Aarón, si tú seas de los que crea que, porque hay varias, empezamos desde lo más básico, ¿no? Hay quienes niegan totalmente que hubo un diluvio universal, ¿no? Cuando la Biblia lo menciona, muchos escépticos, cuando la arqueología, la historia, o sea, la tecnología en sí no estaba tan avanzada, decían pues que era falso, ¿no? Que jamás hubo un diluvio, ¿no? Era lo primero que se decía. Después, con el paso del tiempo, pues empezaron a encontrar mucha evidencia, ¿no? De fósiles que, a ver, si somos honestos, no hemos visto fósiles de perros en la calle, ¿verdad? O sea, un fósil no se forma nada más porque un animal se murió. Se necesitan varias condiciones específicas, entre ellas la presión, que debe haber presión, en este caso presión de agua, que fosiliza al esqueleto y lo deja ahí impregnado, ¿no? Para que pase el tiempo y esos son los fósiles, ¿no? No sé si se han puesto a pensar cuántos animales no se mueren, no se convierten en fósiles, tienen que presentarse ciertas características, ¿no? Y entonces, cuando han visto fósiles en picos o en montañas súper altas, ¿no? Fósiles de crustáceos, fósiles marinas, fósiles de ballenas, impregnadas en rocas que están a miles de kilómetros de altura. Y mis amigos ateos, por eso digo, se ocupa mucha fe para ser ateo, prefieren creer que estaban al nivel del mar, no, la ballena fue impregnada, quién sabe por qué, pero se impregnó en la tierra y pasaron miles de millones de años y fue pasando esto, miren, hasta que un día, por azares, pues los fósiles llegaron hasta allá, ¿no? Pero el diluvio precisamente corrobora la evidencia arqueológica que hemos visto y hoy en día son muy pocos los que niegan que hubo un diluvio. Y ya, de esos que aceptan el diluvio, hay quienes dicen este comentario, ¿no? Como José, que es muy buen comentario, o sea, tengo gracias por tu comentario. Los que sí aceptan que hubo un diluvio dicen, ok, pero bueno, está bien, más en la evidencia es muy plausible que sí haya habido un diluvio, solo que ese diluvio no lo dijo la Biblia, lo dijeron los sumerios, ¿no? ¿Qué podemos decir ante esto? Ante esto podemos decir un montón de cosas, ¿no? Empezaré por decirles que las tablillas de los sumerios
comparadas con las copias de la Biblia, o sea, y en realidad las tablillas sumerias solo hay una por allá, ¿no? O sea, no hay una continuidad histórica de que alguien más haya creído esa historia de los sumerios, a pesar que sea más antigua que la Biblia, ¿no? Mientras que la historia bíblica o sea, esa historia bíblica se ha encontrado en miles de papiros. Ahora, tráiganme todos los textos de los sumerios o de otras religiones, póngamelos aquí y vemos quién tiene más evidencia, peso histórico de haber escrito eso. ¿Mm? Yo quisiera ver eso, ¿no? Sí, que los sumerios lo dijeron, pues, órale, que sabe, muy bien, pero ¿dónde está esa evidencia? Todo se basa, pues, simplemente en afirmaciones. Derribando argumentos falsos, dice, los mesopotámicos son descendientes de Noé, exacto, sí. Ellos lo que hicieron fue escribir lo que recordaban sus ancestros y la fecha en la que fue escrito el texto mesopotámico es posterior al Génesis bíblico, sí. Es correcto, pero a pesar de eso muchos pues dicen que han encontrado tablillas anteriores a los primeros papiros bíblicos, ¿no? Y aquí yo entro en algo que les digo también a muchos amigos cristianos cuando me dicen que Reina Valera tiene textos agregados, ¿no? Y que ellos dicen, oh, es que encontraron, uy, no, aquí ya me voy a desviar bastante porque a mí yo soy Reina Valeresco, puro Reina Valedor aquí, y me desviaría mucho, ¿no? Pero también hay mucha historicidad para demostrar por qué esos textos sí estaban, pero hasta ahí lo dejo porque ya me estoy saliendo de las fumadas de la Biblia, que dice Rincón de Emma, dice Ángel, no se puede mostrar que la narración hebrea del diluvio sea un plagio. Exacto, gracias Ángel. Estoy entre los comentarios que leo, luego me cambio de pantalla y por ahí de repente pierdo el hilo, pero gracias. ¿Por qué lo borraste? Sí, no hay manera de demostrar que fue un plagio, solo hay suposiciones, pero no hay evidencia, como decía, no hay evidencia. Tráiganme todos esos textos para ver cómo es que lo plagiaron, ¿no? Ahí está de nuevo. No se puede demostrar que la narración hebrea del diluvio sea un plagio de la narración sumeria, porque hay diferencias considerables, enormemente, sí. De hecho, hay un video por ahí que después a ver si hacemos una reacción donde no solo habla del diluvio, también habla de otros personajes que murieron a los 33 años, que resucitaron al tercer día, y entonces empiezan con todo esto, pero no hay en realidad una evidencia para demostrar eso, solo son suposiciones y como dice Ángel, hay diferencias muy considerables, ¿no? Las similitudes más bien confirman un hecho histórico real, exacto. José Aarón, derribando gigantes, el Enumal Elish babilónico es más de 1000 años más antiguo que el Génesis. No quiero desestimar la Biblia, pero creo que es necesario mirar esos temas sin sesgos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Ahora, es difícil mirarlos sin sesgos. Todos tenemos sesgos, todos. Lo interesante es, a pesar de mis sesgos, tratar de ser lo más objetivo posible. Eso sí podemos ser. Yo tengo sesgos, José Aaron tiene sesgos, Ángel tiene sesgos, Emma tiene sesgos, ¿no? Y quisiera después hacer ese video, lo quisiera dejar para una sección así nada más, de qué hay del diluvio, ¿no? Voy a ponerles otra sección del video de Emma, en lo que voy por el libro que les estoy hablando. No le gustaba la posición del misionero. Él se ponía encima y ella decía, pero bueno, ¿tú quién eres para ponerte encima si los dos hemos salido del mismo sitio? Total, que ella se fue con unos demonios que eran muchísimo mejor que Adán. Y hay tradiciones que hablan de esta mujer. Decía que Lilith se iba a buscar el semen de los hombres, de las eyaculaciones de los hombres, a las sábanas de la cama, a buscar el semen porque a Lilith le encantaba el semen. Y también robaba el alma de los niños como venganza por haber sido expulsada del paraíso por Adán y por Dios. Y para salvar a los niños de esta mujer insatisfecha sensualmente, ponían encima de las cunas y de las camas de los niños un letrero antiguamente que ponía Lilith Abi, que significa Lilith fuera. De esta palabra proviene la palabra inglesa Luyabi, que significa nana. Así que cuando le estamos cantando una nana a nuestros niños, real, total, que ella se fue. Que era lo que nos mencionaban ahí, ¿no? Lo pusieron ahí, alguien ahí lo puso en el chat. Pero este libro se llama, no sé si lo alcanzan a ver, a mí me gustaría hacer una recopilación y responder a esa pregunta, ¿no? El cristiano no debe tener
no, pues vamos a ver, vamos a bloquear a José Aarón porque no está de acuerdo con nosotros. No, al contrario, queremos dar respuesta. ¿Y qué tal? O sea, yo les digo, mis hijos un día me van a preguntar estas cosas. No, este libro se llama El Diluvio Universal, Nuevos Descubrimientos Científicos de un Acontecimiento que Cambió la Historia. William Ryan y Walter Pittman. Lo compré en una iglesia, ¿lo compré en una iglesia cristiana? No. De hecho, este libro lo tuve desde antes de ser cristiano y no lo había leído. Este lo tuve en la universidad. Lo que hacían era regalar libros de vez en cuando, y este es un libro que tuve en la universidad. O sea, ¿por qué estaban ahí? Porque son descubrimientos científicos de un acontecimiento que cambió la historia, el diluvio universal. Pero bueno, vamos a continuar con el video de Rincón. Con unos demonios que eran muchísimo mejor que Adán, y hay tradiciones que hablan de esta mujer. Decía que Lilith se iba a buscar el semen de los hombres, de las eyaculaciones de los hombres, a las sábanas de la cama, a buscar el semen porque a Lilith le encantaba el semen. Y también robaba el alma de los niños como venganza por haber sido expulsada del paraíso por Adán y por Dios. Y para salvar a los niños de esta mujer insatisfecha sensualmente, ponían encima de las cunas y de las camas de los niños un letrero antiguamente que ponía Lilith Abi, que significa Lilith fuera. De esta palabra proviene la palabra inglesa Luyabi, que significa nana. Así que cuando le estamos cantando una nana a nuestros niños, realmente estamos como espantando a Lilith, de ahí viene. Otra cosa es que cuando la serpiente engañó a Eva, Dios condenó a la serpiente y le dijo: sobre tu vientre andarás. Se ve que en el momento de engañar a Eva, la serpiente llegó con sus dos piernacas, ¿vale? A engañar a Eva, o sea, tenían unas piernas como dos pianos de grandes, y eran súper atléticas. Y luego cuando Dios lo condenó, se las cortó, se las cercenó y andaban sobre su vientre, no como antes, que andaban sobre, yo qué sé. Que por cierto, Buenísimo. el mito de los dos frutos, de la vida y el del conocimiento de lo bueno y lo malo, lo sacaron de una tradición sumeria, lo tengo aquí, de Enki y Ninhursag. Y también de ahí salió el mito de la costilla de Adán. Sé que la mayoría de historias lo vais a ir viendo que son adaptaciones de otras historias religiosas. Fuentes, porque yo lo digo, ¿no? Esa es la fuente que nos provee. Ahora él mismo dijo que quería que fueran videos rápidos, lo digo, o sea, entiendo que no, a lo mejor no espera dar aquí fuentes, no, pero repito, que estos videos también son para los cristianos que a veces nos enfrentamos con eso. Bueno, dame tu fuente, ¿no? No es como que solo yo tengo que dar respuesta, tienes que darme tu fuente, de dónde sacas eso, ¿no? Porque pues todo lo que la he hecho hasta aquí, hasta 4 minutos, es una falacia. Si se llama fumadas de la Biblia, es un sofisma sorprendente hacer referencia a una historia que no está en la Biblia. Digo, es lo menos que esperaría. Religiosas anteriores. Génesis 7:17 dice que estuvo lloviendo 40 días y 40 noches. Aquí es donde, de todo el video, es lo más rescatable que podemos decir, ok, esto sí hay que dar una respuesta, ¿no? Porque según Emma, pues hay una contradicción terrible, ¿no? Entonces, hablando de las tradiciones, supuestamente, pues estos textos fueron sacados de una tradición sumeria, lo de la costilla, ¿no? Nos quedaría debiendo bastante, Emma, en cuanto a historicidad, ¿no? Mencionar un libro donde se escribió no demuestra que la Biblia lo sacó de ahí. Necesitamos esos textos, esos papiros, y vamos a hablar de eso, pues. No, aquí habla estoy tratando de ver los comentarios. Ya habla pues de lo que nos anticipamos, ¿no? Del diluvio universal. Entonces, digo, yo puedo escribir mis propias historias y decir, la Biblia me copió a mí. Pero ¿cómo demuestro eso? ¿Cómo? ¿No? Además, hay algo muy interesante que Satanás ha conocido, o sea, si hay alguien que conoce la Biblia, es Satanás, ¿no? Él conoce mucho mejor que yo, mucho mejor que tú la Biblia. Él se trataba de anticipar a muchos sucesos, pues para que la gente cayera en idolatría,
para que adorara falsos mesías, para que esperara falsos mesías. Entonces no es de, o sea, no sería algo raro pensar que mismo Satanás trató de sugerir historias a otras religiones, ¿no? Eso ya es mi opinión personal, ¿no? ¿No? Esa es una de las cosas que yo pienso respecto a esto también. Ahorita vamos a ir